Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos en este día. Que Dios nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. No sin antes recordarles a ustedes, como ya es costumbre, en el inicio de todas nuestras reflexiones, lo que siempre venimos diciendo, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por eso en esta tarde los invitamos a que saquen su Sagrada Escritura para que juntos aprendamos, para que juntos conozcamos, para que juntos reflexionemos. Vamos a compartir ahora dos lecturas durante esta reflexión y quisiera invitarlos a que las lean conmigo, a que compartan conmigo esta reflexión de hoy. Y vamos a empezar, hermanos, siempre en el libro del Génesis. Ahí es donde andamos en este momento. Vamos a ir al capítulo 18, al versículo 20, del versículo 20 al 33. Dijo entonces Yahvé: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible, y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma, mientras Yahvé se quedaba de pie delante de Abraham. Se acercó entonces a Abraham y le dijo: ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro ahí 45 hombres justos. Abraham insistió: pero a lo mejor se encuentran ahí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40 no lo haré. Abraham continuó todavía: no se enoje mi Señor si sigo hablando, pero tal vez no se encuentren más que 30 justos. Yahvé contestó: no lo haré si encuentro ahí 30 justos. Abraham insistió: sé que es una osadía por mi parte hablar así a mi Señor, pero ¿y si se encuentran ahí solamente 20 justos? Yahvé contestó: no destruiré el lugar en atención a esos 20. Abraham dijo: vaya, no se enoje mi Señor, y hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo 10. Yahvé dijo: en atención a esos 10, no destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. En este capítulo, Abraham se nos presenta a nosotros como un intercesor. Recordémonos que es el hombre a través del cual Dios se dirige a esa familia, a esa porción de gente que ahora quieren seguir al Dios verdadero. Y Dios llega para hacer justicia. Es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que hace justicia, es un Dios que se nos presenta como un Dios destructor.
Y es Abraham el que negocia con su Señor. Dios viene decidido a destruir a Sodoma y Gomorra. Dos ciudades grandísimas en ese entonces, donde la gente vivía a su manera. La gente vivía en pecado. La gente vivía a su manera. Se habían olvidado del Dios creador. Y dice el Señor que las quejas llegan hasta sus oídos y que Él viene personalmente para constatar de que es cierto todo lo que le han dicho que pasa en esas dos ciudades. Y dice, y si yo compruebo que es cierto, las destruiré. Pero viene la osadía de Abraham. Abraham empieza a negociar con el Señor. Y primero le dice, ¿vas a destruir al justo junto con el malvado? El malvado lo merece, pero no el justo. Y le dice, ¿el Dios justo va a hacer eso? Si encuentras 50 justos en la ciudad, ¿vas a destruir la ciudad? ¿No la vas a perdonar en favor de esos 50 justos que hay? Y el Señor le dice, no la destruiré si encuentro 50 justos. Y él se aprovecha, Abraham se aprovecha de la misericordia que Dios está teniendo en ese momento y empieza a negociar con Dios, empieza a tratar con Él. ¿Y qué si hay 45? No lo haré. ¿Y qué si hay 40? No lo haré. Y al final le dice, disculpa mi Señor, pero ¿y si hay 10 nada más? Y el Señor le dice, en favor de esos 10, no la voy a destruir. Ahora, hermanos, podríamos reflexionar nosotros un poquito más profundo. ¿Qué pasaría si Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, viniera en este momento a hacer justicia a nuestra ciudad? La ciudad que sea, la ciudad donde nosotros vivimos. Y sucediera lo mismo, y sucediera que tenemos que negociar con Dios. Si Dios viene a hacer justicia a nuestra sociedad, a nuestra familia, y pudiéramos negociar con ese Dios que también es misericordia, ¿cuántos justos encontraría el Señor para no castigar? ¿Cuántos justos merecerían misericordia? ¿Cuántos justos encontraría en nuestro pueblo? ¿Cuántos en nuestra ciudad? ¿Cuántos en nuestra familia? ¿Serían 50? ¿40? 25, 10, ¿cuántos serían? ¿Con cuántos justos bastaría para no destruir nuestra ciudad o nuestra familia? ¿Cuánto necesitaríamos? Vamos a ir ahora al capítulo 19 y el versículo 23. Del 24 al 25, vamos a leer nada más 2 versículos y veremos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 23, 25. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra
azufre ardiendo que venía de Yahvé, y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura, con todos sus habitantes y la vegetación. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? De nada valió el negocio que había hecho Abraham, porque Dios no encontró ni 10 siquiera. Dios no encontró ni siquiera 10 justos en esas 2 ciudades. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos completamente por medio del azufre. Hemos oído nosotros hoy en día, a lo mejor, cuando la gente dice, es que aquí se vive como Sodoma y Gomorra. En esas 2 ciudades se vivían las mayores atrocidades de ese entonces. Y si nosotros nos detenemos, y yo los invito a ustedes a que se detengan a leer todos esos capítulos que hemos omitido, nosotros por falta de tiempo, claro, pero que son tan importantes como los que estamos leyendo, vamos a encontrar todas las atrocidades que ahí se hacían. Dice la Sagrada Escritura que no había ningún respeto para Dios, que en ese tiempo los hombres se juntaban con los hombres, las mujeres con las mujeres, borracheras, prostitución. La gente estaba perdida completamente. Se habían olvidado de que existía un Dios. Se habían olvidado de que había un Dios que hacía justicia. Y en ese tiempo, hermanos, si hoy para nosotros hay cosas que todavía nos incomodan y nos parecen atrocidad, en ese tiempo, por la cultura en la que se vivía, recordémonos, eran vistos como atrocidades. Hoy en día nuestra sociedad ha llegado a aceptar muchas cosas que en ese tiempo ni siquiera le cruzaban al ser humano por la mente que un día llegaríamos nosotros a aceptar. Y era la cultura de ese entonces. Y sin embargo, llega Dios inconforme, llega Dios molesto con estas 2 ciudades que estaban viviendo a su manera, que se habían olvidado de que había un Dios. Y son castigadas las 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Hermanos, preguntémonos más allá entonces nosotros, ¿será que hoy en día no vivimos también nosotros como Sodoma y Gomorra? ¿Será un decir nada más de la gente? ¿O será que en realidad nosotros hemos llegado a vivir esas atrocidades que se vivían entonces? Donde para nosotros han llegado a ser ya tan normales y tan naturales en el cotidiano vivir, que ya no lo vemos como pecado, que ya no lo vemos como faltas ante Dios, que nos hemos acostumbrado tanto, que la sociedad nos está enseñando a darle la espalda a Dios y a vivir y a hacer lo que nosotros queremos hacer. Es momento de reflexionar. Y vamos un poco más cerca todavía. ¿No será que nuestra vida la hemos convertido nosotros en Sodoma y Gomorra? ¿No será que hemos nosotros llegado a vivir de una manera tal en la que el pecado ya no nos asusta? Y quizá hemos perdido hasta la conciencia de lo que es pecado. Es momento entonces de reflexionar. Es momento de pensar.
Porque al igual que se cuenta la historia de Sodoma y Gomorra, que fue escrita hace miles de años, y que estas dos ciudades existieron hace miles de años, tenemos que pensar si hoy en día no estamos nosotros viviendo igual o peor que Sodoma y Gomorra. Vamos a pensarlo y vamos a hacer conciencia de qué es y de qué manera estamos viviendo nuestra vida. ¿De cara a Dios o le hemos dado la espalda ya como Sodoma y Gomorra? Hermanos, esta ha sido la reflexión de hoy. Hemos meditado un poco sobre esta destrucción de estas dos ciudades grandes. Vamos a seguir reflexionando un poco más sobre el libro del Génesis. Lo haremos en otra ocasión. Pero mientras tanto, hermanos, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga y que el Señor llegue hasta nuestra conciencia para hacernos ver hasta dónde estamos viviendo la gracia o estamos viviendo el pecado. Que el Señor me los bendiga. Así sea.